Se disparan las quiebras en Alemania un 19% y esto está ocurriendo en medio de un gigantesco estímulo público y los fondos Next Generation. Se disparan las quiebras. ¿Qué está ocurriendo en Alemania y por qué te afecta a ti? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. No dejes de visitar mi canal en inglés, Daniel Lacalle in English, y también de suscribirte y hacerte miembro de este canal si quieres contenido exclusivo a partir de septiembre. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Alemania es una economía muy potente, pero Alemania en los últimos años ha destruido su potencial económico y no es por la guerra o por cuestiones externas, sino por una política energética, industrial, agrícola y ganadera completamente equivocada, añadida a una política con respecto a la inmigración que es muy dañina para la economía alemana. La evidencia empírica de Alemania es que, por supuesto, es un gigante mundial de las exportaciones. Pero claro, para exportar hay que ser competitivo y no se puede ser competitivo en exportaciones cuando el gobierno del país no para de aumentar las trabas burocráticas, los impuestos escondidos como el impuesto al CO2, etcétera, y además pone cada vez mayores dificultades a los sectores productivos. Así es de evidente. Vamos a ver algunos datos para que te quedes como mínimo preocupado. ¿Por qué? Porque cuando Alemania estornuda, le entra la gripe a un montón de países de la eurozona. Vamos a ver algunos datos. Número 1. Las quiebras en Alemania suben un 19%. ¡Ojo! Que es que suben un 19% en medio del mayor estímulo fiscal y del mayor estímulo europeo en muchos años. Ojo, que esto está ocurriendo en medio de los fondos Next Generation, que se suponía que iban a dar crecimiento, que iban a dar productividad, que iban a mejorar la competitividad y a fortalecer las economías de Europa. Se disparan las quiebras en Alemania. No solamente las quiebras de empresas, que han subido de manera muy importante, un 19%, sino también las quiebras de consumidores. Esto es especialmente relevante cuando sabemos que este aumento gigantesco lleva el número de quiebras prácticamente a los niveles donde estaba no ya solamente en el año 2020 en medio de la pandemia, ¿de acuerdo? Sino que está por encima de los niveles de la época de la crisis de 2011-2012. Esto es importante. Es importante porque en este momento está viviendo un gigantesco estímulo fiscal y el estímulo, si es que le podemos llamar estímulo público, de los fondos Next Generation. Vamos a ver algún factor adicional. Efectivamente, en la economía alemana se espera una recuperación en el año 2025 al 2027 que devuelva el crecimiento a niveles cercanos a los del año 2022. Pero claro, la evidencia de las expectativas es que vienen de asumir un efecto multiplicador de estos planes de estímulo fiscal por parte del gobierno, mayor gasto público, mayor gasto en infraestructuras, mayor gasto en defensa, etcétera, pero no está teniendo en cuenta que lo que hace que la economía sea un motor y que crezca es una política fiscal adecuada y una política que permita que las empresas crezcan y sean competitivas. Con un problema tan grande de consumo privado, y un crecimiento que viene fundamentalmente de que se va a disparar el gasto público, ya ves tú, lo que no puedes considerar es que eso va a llevar a la vez a una mejora significativa de las exportaciones y que eso no va a tener un impacto en mayores importaciones también. Claro, el enorme superávit comercial que tiene Alemania, por supuesto, se mantiene y no vayamos a hablar de un nivel de paro que es la envidia de muchos países.
países, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la economía alemana mantiene unas grandes fortalezas. La economía alemana mantiene unas grandes fortalezas y la inmensa mayoría de sus debilidades vienen de la política. Es decir, Alemania no tiene un problema de empresariado, ni de capacidad de exportar, ni de capacidad de ofrecer productos que los consumidores del mundo deseen. No. El problema de Alemania es la política. Es una política mal llamada verde que mantienen, sean los conservadores o los socialdemócratas, sin cambiar. Una política energética completamente equivocada que ha destruido la competitividad en energía. Y una política en cuanto a inmigración y en cuanto a agricultura y ganadería que ha destruido el sector primario y además ha generado un enorme problema de descontento social y de problemas sociales. En realidad, Alemania es como si tuviese todos los ingredientes para tener un plato maravilloso y con esos ingredientes estupendos llegase un cocinero, el gobierno, que sea del Partido Socialdemócrata o del Partido Conservador, lo que hacen es literalmente arruinar el plato. Tienen capital humano, tienen capital financiero, tienen el capital empresarial y el talento empresarial, tienen productos, bienes y servicios que demanda el mundo, tienen un sector financiero potente, llega el gobierno y lo hunde. ¿Y cómo lo hunde el gobierno? Con legislaciones, regulaciones absurdas, con niveles de intervencionismo brutales y con una fiscalidad confiscatoria, a la que se le añade, por supuesto, una política energética que ha destruido la competitividad energética. Porque hasta hace poco las empresas alemanas disfrutaban de un cierto nivel de competitividad gracias al acceso a energía barata. Pero desde la guerra de Ucrania eso se ha acabado. Y por lo tanto, lo que les permitía sacar la cabeza por encima del agua ante un asalto fiscal, burocrático y regulatorio como el que ha sufrido Alemania y también un montón de países europeos, ¿qué es lo que pasa? Que al perder la competitividad en energía, todo el resto de ineficiencias forzadas por culpa de la política han salido a mostrarse en toda su crudeza. ¿Y qué es lo que se demuestra? Lo que se demuestra es que las quiebras están a punto de llegar a los niveles de la crisis del 2011. Vuelvo a repetir. Es que es brutal. En medio del gigantesco estímulo de los planes Next Generation, que además todo el supuesto estímulo que va a sufrir, digo sufrir con toda la crudeza, que va a sufrir la economía alemana, va a venir de disparar el gasto público. Es decir, el gran problema de Alemania es que, ante la evidencia de la pérdida de competitividad por errores políticos, lo que se ha decidido en Alemania es replicar las equivocaciones que llevó a cabo Francia. Es decir, dado que la economía alemana ha perdido competitividad, crecimiento, empleo y fortaleza y dinamismo, pues vamos a copiar lo que hizo Francia, disparar el gasto público, disparar el sector público y poner todavía más peso en lo que es el sector político. Increíble, ¿verdad? ¿Funcionará? Pues no, claro que no va a funcionar. Hombre, me dirás, ¿es que va a crecer el Producto Interior Bruto un 1,5%? Pues sí, claro. Si metes $500 millón de euros de gasto público, el Producto Interior Bruto, por definición, sube. Pero es un efecto placebo a corto plazo y que luego viene detrás con mucha más deuda. Y ese es el problema. El problema es que Alemania tiene fortaleza gracias al superávit comercial y a su fortaleza en finanzas públicas y ha decidido poner en peligro la fortaleza de las finanzas públicas en vez de llevar a cabo políticas que reduzcan la burocracia, reduzcan el nivel de intervencionismo, cambien la política energética equivocada y cambien la política fiscal equivocada. Ese es el problema de Alemania. Y cuando Alemania estornuda, muchos países de Europa les viene la gripe. Que no te engañen.